Se da por sentado que un cuerpo muy musculado es sinónimo de ir al gimnasio y entrenar con mancuernas, con máquinas y discos pesados. Pero existen muchas otras técnicas, algunas nuevas y otras no tan modernas, como es el caso de la calistenia. Un sistema de entrenamiento con ejercicios físicos que se realizan utilizando la resistencia del propio peso corporal, trabajando tanto la fuerza como la capacidad cardiovascular. La calistenia es perfecta para trabajar la fuerza física, la flexibilidad, la agilidad y la coordinación. Es una disciplina que permite unir cuerpo y mente de una forma muy especial. Los beneficios a nivel físico, psicológico y socioafectivo que aporta son innumerables. Por nombrar algunos de ellos, podríamos resaltar una importante mejora de la higiene postural, un aumento considerable de la densidad ósea y un incremento notable del desarrollo muscular. Ni que decir tiene que tanto el autoconcepto como la autoestima salen reforzadas. Para conseguir todo esto es fundamental saber combinar el ejercicio, la alimentación y el descanso, por lo que contar con el asesoramiento de un profesional cualificado es de vital importancia. Es por esto por lo que hoy está con nosotros Pablo Peribáñez, especializado en el entrenamiento orientado al acondicionamiento físico, fitness y salud con el movimiento como eje central. Es director de New Sport Clinic y licenciado en Ciencias del Deporte con un máster en entrenamiento personal por la UGR. Hola Pablo, es un placer contar contigo. Hola. Y que nos introduzcas en el mundo de la calistenia. Encantado de estar aquí. ¿Todo tipo de trabajo que se realiza con el peso corporal puede considerarse calistenia? Pues yo diría que sí, porque al final calistenia lo que hemos hablado es que es un ejercicio con el propio peso corporal. Entonces, aunque haya diferentes implementos que podamos agregar a nuestro entrenamiento, al final es eso. Lo que ya tendríamos que ver tal vez es qué tipo de deporte o disciplina deportiva quiero hacer, y si esa disciplina a lo mejor ya tiene algún nombre puesto, pero si lo que quiero es utilizar mi ejercicio para desarrollar mi masa muscular y salud, con calistenia creo que tendría suficiente. Vale, otra pregunta dice, ¿la calistenia es para todo el mundo? ¿La puede practicar todo el mundo? Pues yo rotundamente te diría que sí, pero bueno, te diría que sí siempre con el depende de ese todo el mundo quién sea. Pues si es alguien que está lesionado, ya no es solo la calistenia, es cualquier disciplina deportiva que haga que esa lesión se pueda agravar. Entonces, ¿es para todo el mundo? Para todo el mundo que esté preparado para poder hacerla, sí. Gente mayor, gente joven, gente con una base deportiva de otro tipo de disciplina puede ejecutarla perfectamente. De hecho, tenemos otra pregunta un poquito más adelante que te la voy a hacer ahora porque viene muy a colación. Venga. ¿Para quién no está prescrito el mantenimiento en estructuras de barras? Y nos da algunos ejemplos, como alguien, por ejemplo, que tenga una lesión o gente mayor que no ha hecho ejercicio nunca en su vida. Vale. Hombre, yo como profesional, si me viene alguien con una dolencia, con una lesión y quiere como objetivo final de contar con mis servicios colgarse de una barra, yo lo primero que hacer es una buena valoración y ver cuál es un poco la patología que tiene. Si realmente es muy limitante, porque pueda ser algo estructural que realmente le impide hacerlo, oye, pues a lo mejor habría que cambiar el objetivo. Pero si es algo que realmente se pueda hacer, pues en el día a día siempre vemos gente con lesiones que al final se acaban readaptando y puede volver a hacerlo. O sea, yo no solo desaconsejo a nadie que no pueda realmente poder hacerlo, pero con que tenga la funcionalidad para hacerlo, lo haría. ¿Y las personas mayores? Ay, pues las personas mayores, yo tengo mucha gente mayor que se cuelga de una barra. ¿Sí? Y que hace trabajo de dominadas y que hace trabajo de flexión de cadera de core en una barra y tiene 73 años y te saca 6, 8 dominadas con una goma. Otro chico nos pregunta, dice, yo quiero hipertrofiar, pero me han dicho que para practicar calistenia es recomendable tener un bajo índice de masa muscular. ¿Cómo puedo hacer crecer el músculo practicando calistenia? Vale, a lo mejor lo que quería decir es que no es que quiera tener un bajo índice de masa muscular, lo que quiere tener es un bajo peso para que muchas de las acciones de la calistenia le cuesten menos, porque hay una relación entre lo que yo peso y lo que yo puedo mover, al igual que pasa en powerlifting. Los más pesados levantan más peso, pero los menos pesados les cuesta más levantar cargas altas. Aquí, como es tu propio peso, si pesas menos, pues te vas a levantar más fácil haciendo 15 flexiones o 15 dominadas. Entonces, al final, si lo que quieres es ganar masa muscular, obviamente con este tipo de entreno no vas a tener el cuerpo de un culturista. Pero sí puedes tener un cuerpo muy bonito haciendo entrenamiento de fuerza y siguiendo el número de series, el número de repes, el tipo de contracción que hay que hacer. Con eso vas a generar masa muscular. Obviamente no vas a estar inmenso, súper grande, pero para eso vete a otra disciplina. La última pregunta dice, ¿practicar exclusivamente calistenia es bueno o voy a notar carencias en mi progreso y desarrollo?
Practicar solo calistenia con un programa de entrenamiento muy bien hecho puede ser un programa totalmente compensado, pero también depende un poco de tu objetivo secundario. Si es, como hemos hablado, pues salud, estar bien, sentirme bien, ¿por qué me sesgo solo a una disciplina si realmente puedo practicar muchas? O puedo ir a un sitio, por ejemplo, donde nosotros entrenamos, donde se practican muchas disciplinas y se van realizando ejercicios con diferentes materiales. Entonces, solo la calistenia, si eres un amante del propio peso corporal y lo haces bien y te organizas bien, puede estar compensado, pero mi recomendación es que abras tu mente e intentes practicar diferentes cositas que te aporten algo más que solo la calistenia. La variabilidad de estímulos está la clave de la funcionalidad y de la salud. Entonces ya, para de verdad ya terminar, quizás con esto que nos estás diciendo casi respondes la calistenia carece un poco de entrenamiento de pierna. ¿Cómo puedo desarrollar los músculos del tren inferior practicando este sistema de entrenamiento? Sí, correcto. O sea, la calistenia para desarrollar piernas no es el método perfecto, pero por suerte hoy en día, pues en cualquier centro deportivo vamos a poder practicar calistenia y vamos a tener a nuestra disposición disco, mancuernas, barras y ejercicios potentes como el skater squat, los crusty lunge, ejercicios que te pueden retar a una pierna, o sobre todo, por ejemplo, un pistol squat, que es un ejercicio de una pierna que es muy difícil de practicar, pero luego complementalo con cargas pesadas y cargas ligeras o incluso gomas, que al final te den un espectro de trabajo de la fuerza que nosotros llamamos, en el que haga cargas altas, cargas bajas, repes altas, repes bajas. Eso es lo ideal. Muy buenas, yo soy Pablo Peribáñez, soy licenciado en Ciencias del Deporte y hoy vengo a hablaros de uno de mis temas favoritos, es el entrenamiento con propio peso corporal o entrenamiento de calistenia. Como ya iremos viendo a lo largo de la sesión, pues hay diferentes formas de llamarlo. Voy a presentaros los contenidos que vamos a ver durante el día de hoy. Empezaremos viendo esa definición, ¿no?, de lo que es la calistenia. Vamos a ver el marco conceptual, vamos a situarnos, vamos a ver bien de lo que vamos a estar hablando y veremos algunas ventajas e inconvenientes. Obviamente no todos son ventajas, hay inconvenientes, pero también os voy a ayudar a ver cómo los podemos solventar. Luego vamos a ver cuáles son los principios, por qué la calistenia es efectiva, es diferente a, por ejemplo, un entrenamiento convencional de mancuernas. Y luego veremos qué dice la ciencia. Oye, ¿esto que a mí me estás contando tiene un respaldo? ¿No tiene un respaldo de la ciencia? ¿Es solo algo que realmente la gente practica y que ha visto beneficio y que por eso lo hace? Pues vamos a desengranar un poquito también. El punto número 4 pues serán, venga, yo me animo a empezar con la calistenia, pero oye, Pablo, yo no sé cómo hacerlo, no sé cómo progresar, no sé cómo realmente sacar el máximo beneficio a ese entrenamiento, porque tiene cositas diferentes al clásico entrenamiento que llevamos viendo hasta ahora de mancuernas, de barras, etcétera, ¿vale? Os lo voy a desengranar también, es un poco el punto fuerte del curso de hoy. ¿Qué materiales son los que se utilizan? Hemos dicho que es el propio peso corporal, pero siempre hay algunas ayudas que nos pueden venir muy bien para aumentar ese trabajo, esa intensidad o esas progresiones de ejercicios. Y luego simplemente en el punto número 6 os voy a dar un poco las claves para hacer un buen calentamiento de calistenia, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a empezar. Vamos a ver la definición y las ventajas de la calistenia. Bueno, la calistenia es una forma que podemos llamar al entrenamiento de propio peso corporal, es un término que viene ya desde la antigua Grecia, como podéis ver, pues del griego kalos es belleza y stenos es una palabra que quiere decir fuerza. Ese conjunto de palabras con el propio peso corporal, pues al final es lo que han hecho determinar cuál es este tipo de entrenamiento. Es un entrenamiento que es verdad que se ve estético, es un entrenamiento que se ve bonito y que también se ve difícil de alcanzar muchas veces cuando vemos diferentes ejercicios, ¿no? Como veis aquí, pues es simplemente una forma, ¿no?, de ejecutar muchos movimientos, a veces también son movimientos rítmicos, pero la clave de lo que tenemos que tener claro hoy es que es un entrenamiento, número 1, que es muy antiguo, es un entrenamiento que no nos hemos inventado ahora, y número 2, que es un entrenamiento en el que la base es el propio peso corporal, ¿de acuerdo? Como veis, fijaros ya, en la antigua Grecia es el sistema de entrenamiento que se utilizaba para los luchadores, es un entrenamiento que se utilizaba para mejora de la condición física. Sabemos que antiguamente el culto al cuerpo
se hacía tanto o igual como estamos haciendo nosotros ahora. Por lo tanto, el sistema que ellos tenían más a mano, aunque también inventaron todas las resistencias y demás, pues va a ser ese propio peso corporal. Aquí podéis ver cómo hay una persona pues haciendo unos fondos. Si os fijáis aquí, es una transcripción, una imagen griega de hace muchos años. Obviamente la carrera la podríamos considerar como también un entrenamiento de calistenia porque es propio peso corporal. Entonces, bueno, Pablo, ¿y por qué tú vas a usar la calistenia como sistema de entrenamiento y pues a lo mejor no usarías otros sistemas? ¿O por qué usarías la calistenia conjunto a otros sistemas de entrenamiento? Pues vamos a verlo. Fijaros, diferencias entre el entrenamiento con cargas y el entrenamiento con calistenia. Pues yo hoy me apetece entrenar, estoy en casa y puedo entrenar sin ningún tipo de material. Eso yo creo que es una ventaja bastante grande. No quiero recordar cómo hace ya unos años una pandemia nos encerró en casa y tuvimos toda la necesidad de movernos. Pues la calistenia nos ayudó, se acabaron las herramientas, se acabaron las pesas, no había oferta para poder comprar ningún tipo de material. Pues la calistenia, mucha gente se acercó a ella gracias a que no tenían ningún otro sistema, que fue un poco como les pasó en la antigua Grecia, ¿no? Pues eso yo creo que es una de las ventajas principales. Luego, la calistenia en su gran mayoría de ejercicios, podríamos decir que son ejercicios multiarticulares. Uniarticulares podría ser que solo son de una articulación, como si yo, por ejemplo, estoy sentado y haciendo un trabajo de curl de bíceps en el que prácticamente la única articulación que está trabajando sería la del codo, pero eso en calistenia es raro que se dé. Los ejercicios que utilizamos son casi todos ejercicios que mueven muchas articulaciones a la vez, o mínimo dos. Y esto es una cosa muy interesante si, por ejemplo, yo lo que quiero es entrar en una fase en la que quiero generar un mayor gasto calórico. Los ejercicios con propio peso corporal pueden venir muy bien en fases en las que yo quiera aumentar mi gasto, ¿vale? Eso lo iremos viendo. Otra de las ventajas o de las diferencias respecto a las cargas es que necesito utilizar mucho mi sistema nervioso, porque precisa de una coordinación. Fruto de ese uso de ejercicios multiarticulares tengo que utilizar mucho mi sistema nervioso, mi coordinación inter e intramuscular para poder ejecutarlos. Por lo tanto, tengo que estar mucho más vivo, mucho más atento al simple hecho de tumbarme en una máquina y hacer un empuje, ¿vale? Eso va a cambiar mucho respecto al trabajo con cargas. Y una de las cosas que a mí más me gusta, de hecho os las pongo en negrita, es que la carga que tú puedes utilizar, entendiendo como carga incluso la variante del ejercicio, viene determinada por cómo de bien lo hagas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo llego a un gimnasio convencional, me siento en mi máquina y puedo pues meter mucha carga y empezar a empujar, y aunque no tenga mucha técnica, voy a poder ejecutar el ejercicio. ¿Qué sucede en la calistenia? Que yo, si no sé hacer bien una flexión o una variante hacia progresión o regresión de la flexión, no la voy a poder hacer. Por mucha fuerza que yo crea que tengo, no la voy a poder hacer porque determinan muchas cosas, ¿vale? Esa es una ventaja bastante importante. Y luego, por experiencia propia, os puedo decir que en el centro en el que yo trabajo, que es en mi Sport Clinic, oye, la gente le gusta mucho el levantamiento con su propio peso corporal, porque se sienten más útiles, se sienten mejor que simplemente el darles una mancuerna, pues que a veces les hace daño en la mano, una mancuerna que pesa mucho, que no saben controlarla, etcétera. Como hemos dicho, si yo no puedo hacer un ejercicio de calistenia determinado, digamos una flexión, siempre va a haber opciones, si estás con un profesional, que te lo haga más facilito para que puedas hacerlo. Además, como os decía justo ahora en el punto anterior, mucha gente viene desmotivada de centros deportivos. Oye, yo me aburro eso de levantar máquinas, tal, porque muchas veces la máquina no te exige estar concentrado en el ejercicio y entonces al final genera el aburrimiento pensar en tu rutina, etcétera. Un ejercicio de calistenia con propio peso corporal en la gran mayoría te va a hacer que tengas que estar un poco más activo, y eso aumenta la motivación del alumno o la motivación tuya que estás viendo este curso porque realmente quieres empezar a hacer calistenia y no sabías bien por dónde empezar. Además, pues como hemos dicho, es más difícil de progresar, es más complejo, exige de técnica y de conocimiento.
La técnica la tendrás que aportar tú si eres una persona que quieres empezar, y el conocimiento a través de vídeos como este o de diferentes medios que puedas contratar un entrenador te lo van a ir aportando para que poco a poco puedas, ¿vale? Si os fijáis, las clásicas sistemas de entrenamiento de un gimnasio en el que todos son máquinas, pues al final acaban siendo muy monótonas, y esto nos da una opción de entrenar divirtiéndome, que al final es la clave de la adherencia, y la adherencia es la clave del progreso. Si yo voy al gimnasio y me muevo, al poco tiempo casi seguro que voy a ir viendo resultados. Lo que no nos gusta mucho de la calistenia, que es algo importante, oye, no podemos utilizar cargas externas, o no hay un uso de tantas cargas externas, y eso en tren inferior desde cadera hacia abajo es verdad que nos dificulta el progreso, sobre todo si lo que quiero ya es un nivel un poco más avanzado. Ese no uso de cargas o esas diferentes palancas que puedo utilizar para mejorar en mi tren superior, no las voy a poder utilizar en mi tren inferior por el diseño que tenemos a nivel corporal. Entonces ahí es un hándicap, que es verdad que el que quiera desarrollar mucho su musculatura o su fuerza en las piernas, tal vez tenga que pensar en utilizar también otros métodos, ¿vale? Por lo que decía, como pone aquí en el punto 2, al final es una palanca que yo cambio o le cambio la orientación, y eso hace que mi ejercicio sea más difícil. Esa es la gran clave, que lo vamos a ver ahora, de la calistenia. Como con las piernas no puedo hacerlo, eso me merma un poco, ¿vale? Mucha gente comenta, ya, pero es que haciendo calistenia, oye, yo no puedo conseguir mucha masa muscular. Bueno, eso lo dirás tú. Mucha masa muscular, ¿cuánto es? Un culturista, alguien que hace o que practica el fisiculturismo, el culturismo natural, esa persona tiene muchísima masa muscular. Si tú quieres estar como esa persona, tu disciplina es el culturismo. Si tú lo que quieres es tener una masa muscular normal, una masa muscular bonita, que sea estética, os puedo asegurar que con la calistenia se puede conseguir. Otra cosa es que es verdad que la calistenia va a ir en función también muchas veces del peso corporal que tengamos, y eso va a ser importante que lo tengamos en cuenta. Punto número 2. Vamos a ver cuáles son los principios. Una de las adaptaciones o de los principios que tenéis que tener más en cuenta para poder trabajar con la calistenia es, pues al final, el principio que utilizamos en cualquier sistema de entrenamiento, que es, como veis bien aquí, la sobrecarga progresiva. La sobrecarga progresiva quiere decir que yo, para poder ir mejorando, lo que tengo que hacer es ir sobrecargando o añadiendo carga o un factor de estrés más al cuerpo del que ya podía tolerar antes. Obviamente no lo puedo hacer de una forma sin control, porque al final no voy a obtener los mismos beneficios, pero esa sobrecarga progresiva es lo más efectivo para que yo pueda progresar, ¿vale? Siempre pues atendiendo a ir consiguiendo poco a poco pues un número de repeticiones o un número de series que a mí me haga que yo pueda seguir avanzando, ¿vale? Si lo que buscamos es aumentar esa sobrecarga, lo que tendré que ir buscando en calistenia es no los kilos, sino qué ejercicio va a poder hacer que yo pueda ir aumentando esa sobrecarga. O sea, cuánto peso le estoy dando a mi hombro, cuánto peso le estoy dando a mi pectoral o a mi brazo, para que él se estimule y pueda seguir mejorando. Y ahí es donde viene toda la clave de las progresiones de los ejercicios, ¿vale? Entonces, la clave es, como hemos dicho antes, ese sistema de palancas, ¿vale? Ese sistema de palancas quiere decir pues que yo puedo progresar un ejercicio de calistenia por dos sistemas, o bien cambiando mi posición corporal, o bien cambiando la longitud muscular. Eso quiere decir que yo puedo evolucionar, para que todos nos entendamos, una flexión simplemente poniéndome en una inclinación mayor o menor, o yo puedo cambiar la intensidad de la flexión, a lo mejor yéndome o simplemente un poquito más hacia adelante o yéndome un poquito más hacia detrás. Eso va a hacer que donde yo tengo colocado el posicionamiento corporal, ¿cómo traduce eso a qué longitud tiene el músculo en ese momento? Si un músculo, para que nos entendamos, está muy estirado y yo intento meterle fuerza, le va a costar más que si un músculo que se encuentra en su posición normal. O si yo cojo ese músculo y lo pongo en una posición de mucho acortamiento, está muy tenso, tal vez le va a costar más generar fuerza a que si está en una posición más natural, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de ejercicios, por un lado vamos a cambiar el posicionamiento del cuerpo y por otro lado vamos a cambiar la longitud muscular, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí tenemos un ejemplo de cambiando el posicionamiento del cuerpo. Simplemente, cómo coloco yo mis rodillas respecto a un ejercicio, puedo hacer que ese ejercicio sea más o menos difícil.
Y cambiando la longitud muscular es simplemente viendo cuál es ese punto en el que yo tengo la posición de reposo y cómo puedo yo ir aumentando esa posición de reposo a más dificultad o a menos dificultad para que cuando el ejercicio se produzca me cueste más o menos. ¿De acuerdo? Como leéis aquí, dice, si acortamos o estiramos los músculos fuera de su zona de reposo y añadimos una carga, se producen mejoras de fuerza similares incluso con cargas más bajas. ¿De acuerdo? Fijaros aquí, es un ejemplo que he querido poner para que veáis en el bíceps, ya sabéis, el músculo que produce la flexión y ligera flexión también del hombro y del codo. Pues si yo hago un ejercicio de curl de bíceps en el que estoy inclinado y estirando mucho la porción larga del bíceps, cuando yo hago ese ejercicio me cuesta bastante. Y, por ejemplo, en este ejercicio que veis aquí, que es el Iron Cross, que es una posición en la que el cuerpo está totalmente estirado, colgando de una anilla, ahí el bíceps está también sufriendo una elongación muy fuerte y ahí tiene que tolerar la carga desde una posición de estiramiento. Son dos sistemas diferentes, pero que al final juegan con lo mismo, juegan con la inclinación. Obviamente, en culturismo también se utiliza y también se juega para intentar darle mucha variabilidad a los movimientos. ¿Qué tipo de calistenia? Porque muchas veces podemos llegar a confusión de decir, no, calistenia es solo hacer el pino, calistenia es... Bueno, hay muchas formas de que yo pueda entrenar la calistenia. Si quiero seguir a una línea en concreto, pues a lo mejor me voy al Animal Flow, que es un sistema más coordinado de ejercicios, o incluso el yoga es un sistema de calistenia en el que se trabaja más tal vez la movilidad que la fuerza. La gimnasia deportiva es otra de las variantes. Vamos a ver realmente hacia qué objetivo queréis ir. Si yo lo que quiero es salud, si lo que quiero es estética, si lo que quiero es un rendimiento general o un rendimiento más en una categoría de ejercicios, pues tendré que elegir aquellos ejercicios que me vayan mejor con el objetivo que tengo. Ninguna de estas disciplinas es mejor que otra o peor que otra, ¿vale? Simplemente lo que cambia es hacia dónde quiero llegar. ¿Qué es importante tener en cuenta si quiero practicar calistenia? O, mejor dicho, ¿qué particularidad tiene la calistenia respecto a otros tipos de movimiento, tipos de ejercicio físico? Por ejemplo, tengo que saber que si quiero practicar fuerza, una de las cosas que tengo que tener más en cuenta es mi capacidad de generar fuerza con la mano. Se llama fuerza de la mano o fuerza de grip. ¿Por qué? Porque en la calistenia muchas de las cosas que suceden van a suceder si tú tienes la capacidad de hacer fuerza con la zona del antebrazo y con la fuerza de la mano, ¿de acuerdo? Entonces, es uno de los aspectos más únicos porque no todas las disciplinas deportivas se basan realmente en esto, sino que hay algunas que simplemente, por ejemplo, solo tienes que empujar, pero en calistenia muchas veces tienes que agarrar y sostener con tus brazos. Tengamos en cuenta que normalmente en la calistenia no se usan straps o no se usan agarraderas para levantar algo, como muchas veces pasa en el culturismo o en otro tipo de deportes de fuerza. Por lo tanto, son nuestras manos las que tienen que esforzarse en mantener eso. Otra parte súper importante que diferencia la calistenia es el trabajo del core. El core, ya sabemos, la zona del núcleo, la zona central de nuestro cuerpo, que es la que puede dar esa estabilidad. Si yo no tengo una buena estabilidad central en mi cuerpo, me va a costar mucho controlar mi cuerpo. Por lo tanto, el core tiene un protagonismo muy grande en nuestro trabajo con propio peso corporal. Fijaros la frase esta de no es el número de repeticiones que hagas, sino la carga a la que sometas esas repeticiones. Eso va a ser más importante en abdomen, haciendo referencia a yo hago 20.000 crunch o ejercicios de flexión del tronco diarios y yo pues me veo prácticamente igual, porque realmente no es eso, es con qué carga estás trabajando tu abdomen. Al igual que quieres meterle carga a tu pectoral o a tu deltoides, tienes que meterle carga. Y este tipo de ejercicios, como el que veis aquí en la foto, que es un front lever, somete a muchísima carga antigravitacional a nuestro abdomen. Por lo tanto, el abdomen va a ser el que se encargue de mantener esa línea media estética, que es la que cuando nosotros vemos a alguien hacer un ejercicio de calistenia bonito, admiramos, porque es esa fuerza central la que lo distingue. Y luego, importantísimo, todo el trabajo de la escápula, porque en calistenia la gran mayoría de los ejercicios pasan por aquí. Pasan por aquí, ¿por qué? Porque esa escápula va a ser la que transmita
las fuerzas, la que puedas hacer que tú empujes el suelo y que esa transmisión de fuerzas a través de la mano pueda llegar a tu pectoral, pueda llegar a tu hombro o pueda llegar a tu abdomen, y que puedas hacer un ejercicio como el que hemos visto en la foto anterior, ¿vale? A nivel de la escápula es importante saber que una de las funciones también es la de estabilizar, como remarco aquí, y luego, pues como podéis ver en el vídeo, al final la escápula tiene numerosos movimientos. No es solo como el codo, como podéis ver, que se puede flexionar y extender. No, como veis aquí en el vídeo, tenemos los movimientos de elevación de la escápula y descenso de la escápula. O sea, ejercicios que la escápula sube, en el que activa ejercicios músculos como el trapecio, y la escápula baja. Luego la escápula también tiene la capacidad de poder irse hacia atrás en una retracción y poder irse hacia adelante en una protracción escapular. Y ahí también tenemos que ser fuertes. Y luego otra de las particulares es esa elevación lateral, esa elevación hacia arriba, abriendo un poquito ese aleteo de la escápula, tanto de la subida como en la bajada. Todos estos movimientos que estáis viendo en el vídeo van a ser importantísimos que los reforcemos en un programa de calistenia antes de empezar, porque uno de los grandes errores es no reforzar bien esa zona, y entonces creo que no estoy avanzando lo suficiente o que no estoy haciendo los ejercicios bien, y lo que falla no es eso, sino son toda esta variabilidad de movimientos que estáis viendo que no tengo la capacidad de hacerlos bien, casi sin carga. Pues ¿cómo voy a someter a mi cuerpo a una carga fuerte? ¿Vale? Desde ahí ya pasamos a la fuerza del brazo estirado. Y dirás, jolín, ¿la fuerza del brazo estirado qué es? Pues es qué capacidad tengo de mantener mi codo en estiramiento y en bloqueo para poder luego darle carga, por ejemplo, a mi core o a mi cuerpo. Entonces, este tipo de fuerza es muy específica, y como hemos dicho antes en el ejemplo del Iron Cross que os ponía cuando veíamos la foto, que la tenéis también aquí en esta diapositiva, es una fuerza muy específica en la que los bíceps y los tendones se llevan una gran tensión. Y aquí os digo, oye, la espalda también se lleva una gran carga, y pensaréis, jolín, pues no tiene nada que ver, porque en la dominada hay tracción y hay flexión del codo, en los remos. Pues precisamente por eso, porque no hay flexión del codo que nos ayude, el dorsal ancho tiene que hacer mucha fuerza en ese movimiento de extensión del hombro, y ahí el dorsal trabaja muchísimo para poder hacer esa fuerza. Por lo tanto, ya vamos dando algunas pinceladas de en qué tenemos que ser muy fuertes si queremos conseguir realmente ejercicios bonitos en calistenia. Otro de los puntos importantes es el número 5, que es el sistema nervioso. Y vosotros diréis, bueno, el sistema nervioso prácticamente está trabajando siempre, pero vamos a retroceder a las diapositivas que hemos visto al principio, y ya hablábamos de la importancia cognitiva y del sistema nervioso que tiene la calistenia. Cuando nosotros ya vamos evolucionando de nivel en calistenia, la gran concentración para hacer una coactivación, eso quiere decir una activación simultánea de multitud de grupos musculares para no caer contra la gravedad en alguno de los ejercicios, eso hace que mi sistema nervioso tenga que estar trabajando muchísimo. Y os puedo asegurar que si hacéis un ejercicio muy intenso de calistenia avanzado, vais a notar cómo prácticamente todas las partes de vuestro cuerpo se activan a la vez. Y eso no sería posible si no es gracias a la participación de vuestro sistema nervioso, mandando impulsos nerviosos a todas las partes del cuerpo que tienen que contraerse a la vez, simultáneamente. Por lo tanto, otro punto muy importante a tener en cuenta, y que no lo trabajan tanto otras disciplinas, aunque es verdad que disciplinas como el powerlifting, en el que hay que hacer levantamientos máximos a una repetición, o la halterofilia, en el que también se trabajan levantamientos máximos a una repetición, ahí también son disciplinas en las que el sistema nervioso participa mucho. Y vamos a empezar ahora con el punto número 3. ¿Cuál es la evidencia? Esto que me estás contando, ¿qué respaldo tiene por la ciencia? Pues os va a sorprender. Os va a sorprender porque, fijaros, un día hice una búsqueda en un portal científico relacionado con la fuerza y con mucho reconocimiento y prestigio en Estados Unidos, que es la zona en la que más publicaciones se está habiendo de trabajo de fuerza, y cuando quise buscar palabras claves, me di cuenta que cuando busqué la primera, que es el bench press, que quiere decir en inglés press banca, oye, me salieron prácticamente 1700 resultados de artículos para poder buscar, leer y comparar. Pero cuando puse handstand o puse pino en inglés, solo me salieron 12 artículos que habían estudiado el pino. Y cuando puse calistenia, solo me salieron 26. Y bueno, tuve la suerte de que cuando puse propio peso corporal o body weight, me salieron 319.
¿Esto qué nos quiere decir? Pues que es una disciplina que es o está poco estudiada o que a lo mejor es que es difícil de estudiar. Me declaro más por la segunda. Estos son algunos de los artículos, por si alguno de vosotros tenéis interés científico en buscarlos y leer, sobre efectos de la calistenia en el entrenamiento, ¿no? Pues intervenciones sobre la postura, sobre la fuerza, sobre la composición corporal, cómo afecta a mi grasa o a mi composición muscular. Y sobre todo lo que hay mucho, si os fijáis, es entrenamientos, aquí a la derecha, efectos progresivos de la calistenia en el entrenamiento de flexiones, abajo también hay otra comparativa de flexiones, etc. Es complejo estudiar la calistenia, yo ahora os voy a explicar por qué. La conclusión a la que llegaban algunos estudios, que es la que pone aquí en inglés, pero que lo voy a decir yo en castellano, es que se necesitan muchos más estudios para realmente valorar el efecto tan positivo que puede tener la calistenia, o que puede realmente comparar la calistenia con el entrenamiento tradicional, porque aquí lo que dice, fijaros, es que hay muchas variables que se tienen que tener en cuenta y que son muy difíciles de controlar, ¿vale? Muchas variables que van a determinar las diferencias entre calistenia y no. Una de ellas, el peso corporal, el tipo de ejercicio que haya hecho antes, el tipo de variante con el que yo lo estudio, con qué variante estudio yo las flexiones en comparación con una mancuerna, con la flexión normal, la pseudo push-up, la flexión inclinada, la flexión declinada. Se abre tal abanico de ejercicios que es muy difícil elegir una comparativa. Hay un estudio interesante que lo voy a desarrollar muy rápido, y es que en este estudio sí hicieron una progresión con los individuos en las que, como veis aquí a mano derecha, eligieron variaciones de flexiones, y que a medida que la persona superaba esas variantes, se iba pasando a diferentes niveles. Y este artículo, además, pues va mucho en mi línea, en el que el primer ejercicio de progresión nivel 1, como podéis leer, wall push-up, que quiere decir flexión en pared, lo desarrollaron desde ahí hasta que terminó con el número 10, el one arm push-up, que es una flexión a un brazo. Para mí la calistenia en muchos de los ejercicios es empezar desde la nada hasta ser capaz de mover tu propio peso con una mano, por ejemplo. Y eso sería una progresión pues bastante bonita para llevar a cabo, y es flexión en la pared, flexión inclinada, flexión de rodillas. Todos esos ejercicios los fueron haciendo en este artículo. Y iban progresando de cargas a medida que la persona conseguía un volumen total de 3 series de 6. Que ya eres capaz de conseguirlo, progresamos. Y mientras tanto, otro grupo de gente hacía press banca, 3 series de 6, igual que había 6 en el grupo de calistenia, y trabajaban a un 75%. Os sonará, ¿no? Lo de, oye, calculo un 75% de mi máxima, un 80%. Pues aquí calculaban siempre hasta el 75%. O hasta que conseguían hacer 8 repes. En ese momento se subía la carga. Y al final del estudio, lo que se vio en esa intervención fue que, obviamente, la gente que empezó en flexión mejoró en flexión, y la gente que empezó en press banca, pues mejoró press banca, y en los dos fue significativo. Las mejoras en fuerza de la gente que hizo flexiones fueron muy buenas, y la gente en fuerza que hizo press banca fueron muy buenas. O sea, realmente nos está diciendo esto que obviamente el trabajo de un propio peso corporal puede llegar a funcionar, aunque haya muy pocos estudios. Pero otra de las cosas que nos dice es, si yo quiero ser muy bueno en press banca, lo que tendré que hacer es trabajar press banca, porque seguramente la flexión no me ayuda a ser mejor en press banca, me ayudará un poco, pero no determinante. Y si yo quiero ser muy bueno en calistenia, no me puedo basar mi entrenamiento en hacer press banca. Vamos a ver ahora los métodos de progresión de la calistenia. Consideraciones importantes a tener en cuenta. Nos situamos ahora mismo en un punto en el curso en el que ya hemos visto cuáles son las ventajas, cuáles son las inconvenientes, cuáles son las claves para poder ser una persona competente y fuerte en calistenia. Y ahora vamos a ver cuáles son esas consideraciones que puede tener una persona que acaba de empezar. ¿Qué le diríamos a esa persona o qué te diríamos a ti que quieres empezar a hacer calistenia? Al principio es importante introducir ejercicios básicos, muy básicos. Y créeme, cuanto más competente seas en esos básicos y mejor los lleves, más facilidad para progresar luego. ¿Qué quiero decir con eso? No te vayas a ejercicios complejos desde el principio. Domina primero lo básico y luego evoluciona. Y para eso, como he dicho, altas repes,
altas repeticiones. Las series, intentar ser fuerte, no yo hago flexiones normales a 6 y ya quiero evolucionar a la siguiente, no. Sé muy bueno en esa flexión, sé muy bueno ejecutando esa flexión en muchas repes, controla bien tu cuerpo y entonces a partir de ahí, cuando ese patrón de empuje, de flexión ya lo tengas controlado, vamos a evolucionar a los siguientes. Y luego es importante que alguien o tú seas consciente de cuáles son tus debilidades. ¿En qué fallo? ¿Habéis visto el vídeo de antes? Cómo la escápula se mueve en muchos planos. ¿Soy fuerte en todos? ¿Realmente tengo la capacidad para generar una protracción y una retracción escapular? ¿Soy fuerte en una elevación, en un descenso, en un campaneo hacia arriba, en un campaneo hacia abajo? A lo mejor estoy fallando en algo de eso y por eso no puedo seguir evolucionando. Pues o bien un profesional, o bien mediante tu propia percepción del cuerpo, mira a ver en qué eres más débil e intenta trabajarlo desde la base, porque como no trabajes esos puntos, cuando quieras evolucionar más adelante va a ser tarde. Y que las primeras programaciones que tú hagas sean unas programaciones muy sencillas, como hemos dicho antes, ejercicios básicos, y que estén equilibradas. ¿Por qué os pongo ratios en ese apartado? Porque los ratios quieren decir, sobre todo los ratios de ejercicios que empujan algo y ejercicios en los que yo traigo algo. Ejercicios de empuje contra ejercicios de tracción, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago muchos ejercicios de empuje, la musculatura que empuja se va a hacer muy fuerte, pero la musculatura que trae, no. Y si hago muchos de tracción y pocos de empuje, me va a pasar al contrario. Por lo tanto, intentar mínimo equilibrar uno de empuje por uno de tracción, o si realmente queremos salud, uno de empuje por dos de tracción. Si hago una serie de 3 de 10 flexiones, voy a intentar hacer una serie de 3 de 10 remos y una serie de 3 de 10 dominadas, por ejemplo. 2 ejercicios por uno de empuje. Y que cada vez esas repes que hemos puesto en el punto 2 a altas repes se vayan evolucionando a que sean repes a más trabajo de fuerza, ¿de acuerdo? Para gente que ya, oye, yo ya llevo tiempo con la calistenia, Pablo, domino perfectamente los básicos, sé que mis puntos débiles están controlados y los trabajo, ¿cómo continúo? Pues muy bien. Lo primero que tienes que pensar es que para la calistenia, para la mejora de ella, lo más importante va a ser la consistencia, la constancia. El hecho de tener un programa que puedas seguir muy a menudo. Porque al principio, cuando empezamos a entrenar, las mejoras son muy sencillas. Muy rápido progresamos. ¿Es verdad? En mes y medio, 2 meses, ¿cómo he progresado en esto? No hacía nada antes o hacía poco y ahora soy muy fuerte. Pero a medida que te has ido haciendo fuerte, aquí esa evolución se ha ido haciendo más lenta. Porque cada vez es más complejo retar al cuerpo humano, es más complejo retar a mi sistema tendinoso, a mi sistema muscular. Por lo tanto, importante que le des mucha frecuencia al entrenamiento y un entrenamiento que tú puedas seguir, que tú puedas hacer, que no lo vayas dejando mucho. Si no, al final, como digo aquí, el mejor programa es aquel que se ejecuta, no aquel que yo creo y diseño y luego no hago. ¿De acuerdo? Es importante fijar un rango de repes entre las 5 para aquellos ejercicios que más me cuestan y las 15 para aquellos ejercicios en los que sé que puedo ir mucho mejor. Ese rango de repeticiones es muy interesante. Y, como hemos dicho antes, equilibrar esos empujes y esas tracciones, ¿de acuerdo? Si no, al final se va a generar mucha descompensación. Y ahora aquí os cuento cuáles serían esas variables para poder diseñar un programa. Vale, como sabéis, existen diferentes tipos de contracciones. La contracción concéntrica sería aquella en la que yo genero un empuje o una tracción contra la gravedad, ¿de acuerdo? En una dominada, la concéntrica sería cuando yo me agarro de la barra y tiro hacia arriba. Y una concéntrica en flexión sería cuando yo estoy en el suelo y me empujo hacia afuera. Ese tipo de repes, lo que se busca es que sean por lo menos siempre unas 15 repes por ejercicio. Repes puede estar dividida en diferentes bloques, como hablaremos ahora, ¿vale? Y siempre intentar estar cerca o una repe lejos del fallo muscular. Estar cerca del fallo muscular me implica un concepto muy importante que tenéis que tener muy en cuenta y es la intensidad del ejercicio. Si yo consigo que todos mis entrenamientos estén cerca, que no siempre en el fallo muscular, va a suponer un estímulo muy bueno y muy óptimo para el desarrollo tanto de técnicas como de masa muscular y de evolución de los ejercicios. Si quiero hacer trabajo de isométricos, o sea, solo quiero hacer la parte estática del movimiento, quedarme quieto, que en calistenia hay mucho, podéis pensar muchos ejercicios en los que veis a la persona quieta, un pino, un front lever, una plancha, etc. Ese tipo de ejercicios, ¿qué recomendación tienen? Pues que se trabajen en torno al 60 y al 70% del tiempo máximo de tu aguante. Vamos a poner un ejemplo. Si yo aguanto 100 segundos
haciendo el pino, no siempre tengo que hacer pinos en 100 segundos. Tendría que estar trabajando pinos en torno a 60 y 70 segundos, ¿de acuerdo? No vayáis siempre al límite en el trabajo isométrico. Y ahí pues vamos llegando hasta un acumule de 40 o 60 segundos por serie aproximadamente. Si luego yo lo que estoy haciendo es, oye, mira, yo en este ejercicio solo aguanto 5 segundos, bueno, pues aproximadamente un 70% van a ser unos 3. Unos 60%, 70% serían unos 3 segundos. Pues, oye, si yo que puedo hacer 3 segundos bien, voy a intentar ir acumulando series de 3 segundos. 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, hasta, como os digo aquí, si queréis llegar hasta un límite de unos 40 o 60 segundos acumulados. Y ahora, si queréis hacer trabajo excéntrico, que es que me quiero centrar solo en la fase de bajada del movimiento, o de bajada de una flexión, o de bajada de una dominada, que es uno de los sistemas para mí más interesantes para empezar, hay que ir progresando en cuánto tiempo paso bajo ese movimiento, ¿vale? Haciendo una flexión lenta, haciendo una dominada lenta, y poco a poco irás pasando más tiempo en el movimiento y reduciendo los descansos. A nivel del orden de la sesión, lo que creo que puede ser más interesante es que esos ejercicios que nos cuestan más, que nuestro sistema nervioso tiene que estar más localizado, en más activo, los hagas al principio de la sesión. ¿Por qué? Porque vas a estar menos cansado. Por lo tanto, ejercicios que me cuestan más, que me requieren más, al principio. Ejercicios que sé que me cuestan menos, al final. Los tempos que veis aquí, el tempo del ejercicio, lo que quiere decir es cuánto tiempo paso en la fase concéntrica, cuánto tiempo paso en la fase isométrica y cuánto tiempo paso en la fase excéntrica. Vale, vamos a poner el ejemplo de una flexión. Yo me coloco en el suelo, estoy arriba en posición de plancha, inicio en una excéntrica, me acerco al suelo lento. Esos serían los 3 primeros segundos que veis ahí, controlado. Cuando llego a abajo, no paro. Eso sería lo que veis ahí del 0. Y luego veis una X, eso significa velocidad. Quiero subir rápido, en el menor tiempo posible. Y el 0 sería que arriba no aguanto nada y vuelvo a empezar. Sobre todo al inicio de la gente que está empezando, puede que sea este uno de los factores más favorables para poder empezar. 3 segundos para bajar, no descanso abajo, subo rápido y no paro arriba. ¿De acuerdo? Como os he dicho antes, uno de los consejos para mí más interesantes para empezar y para programar es usar esos ejercicios excéntricos. Aquel gesto que no puedes hacer de forma concéntrica, a lo mejor sí lo puedes hacer en forma excéntrica. Y además la excéntrica me ayuda a trabajar en rangos en los que yo con el concéntrico no podría llegar. Ejemplo de la dominada. Yo bajo la dominada y cuando quiero empezar a subir veo que no soy fuerte al subir. Si yo soy capaz de controlar todo ese rango de movimientos hasta el final, tal vez sí pueda ir dándole esos estímulos a ese último rango de movimiento para que luego me deje subir en un futuro de la programación. Los isométricos además es que nos ayudan a generar fuerza en puntos débiles, como hemos dicho. Si yo soy peor en la fase en la que estoy colgado y quiero empezar a tirar, pues puedo intentar mediante el aguante trabajarlo, ¿de acuerdo? Aprovechar ese rango de movimiento entero, además el excéntrico te lo aporta, no solo el hago una flexión y me quedo en mitad y subo, porque si no trabajo los rangos de movimientos completos, siempre me voy a quedar estancado ahí. ¿Cuánta gente no conocemos que no es capaz de hacer flexiones después de mucho tiempo y siempre se queda en el mismo punto? Porque a lo mejor nunca le hemos educado al punto final de máxima elongación del pectoral y del deltoides a generar fuerza ahí, y eso es muy importante, ¿vale? Por ejemplo, si hago trabajo isométrico, por ejemplo, aguantar una flexión abajo, cuanto más fuerza haga a nivel general, mejor. Como digo aquí, apretar los puños, apretar los pies, si hago un front lever, generar máxima tensión con los brazos. Eso es importante y por eso el sistema nervioso es tan importante en la calistenia. Vamos a explicar ahora por encima cuáles serían unas programaciones, cómo poder hacer programaciones de las series o cómo puedo ir evolucionando el propio ejercicio para hacerlo más difícil, incluso sin tener que cambiar el ejercicio en el método de intraejercicio, o en el método 2, el método interejercicio, que ahí así puedo ir dando variantes. Vamos a irlas viendo por encima, porque como os vais a quedar con esto, lo vais a poder ver todas las veces que haga falta. ¿Cómo puedo empezar a progresar? La progresión lineal es, aumentamos la carga del ejercicio. En este caso, sí necesitaríamos una carga externa. Si necesitaríamos a alguien que, oye, tú le digas, mira, voy a hacer 10 flexiones porque voy fácil, pero a ver si me puedes poner estos 5 kilos encima. Eso sería una progresión lineal. La progresión lineal por repeticiones ya es diferente, porque lo que vamos a hacer es aumentar el número de repes que vamos haciendo en el ejercicio. Es una de las formas de progresar más sencillas sin carga.
Pero recordar, intentar que el número de repeticiones no esté condicionado por vuestro fallo. O sea, si yo me propongo hacer 15 repes de flexiones, lo que no puedo hacer es llegar a la 15 prácticamente exhausto, porque las siguientes series no me van a salir. Por lo tanto, una o dos cerca del fallo y a partir de ahí ir progresando. Uno de los sistemas favoritos para mí en la progresión de este tipo de ejercicios, sobre todo cuando hacemos pocas repeticiones, es, como dice aquí, repetición añadida, añadir el aumento de repes entre series, ¿vale? Vamos a hacer 3 series de un ejercicio de dominadas y vamos a hacer 5 repeticiones, 5 repeticiones y 5 repeticiones. Y en la semana siguiente, en vez de progresar muy exagerado, con que me haga 5 en el primero, 6 en el primero, 5 y 5, ya tengo un sistema de progresión muy fiable y que me va a permitir aumentar el volumen. Y el volumen quiere decir la cantidad de repes por el número de series que hago. Y eso es un factor muy importante. Y siempre puedo ir cercano al fallo sin llegar a fallar. Si yo la primera serie que hago de dominada voy al límite, no puedo pretender hacer luego una serie completa fuerte, porque voy a estar muy cansado. Como dice aquí, la última serie al fallo, última serie, es interesante por un estímulo de hipertrofia. Es para, yo diría, tal vez personas que tengáis un nivel más avanzado, que luego tengáis que seguir con la sesión, y es importante que vayáis viendo cuáles van siendo vuestros límites, ¿no? Pues si yo hice 3 series de 10 y en la última, en vez de 10, pude llegar a 15, tengo que ir viendo cómo puedo ir subiendo de repeticiones al fallo. Eso me va a decir que soy cada vez más tolerante al ejercicio y eso va a ser importante para vuestra progresión. Seguimos con el método intraejercicio. Hay otro sistema que se llama el de la serie adicional y es, en vez de hacer 3 series, la semana siguiente hacer 4, la semana siguiente hacer 5, pero mantener el número de repeticiones. Otro de los sistemas favoritos es el rest pause. El rest pause quiere decir que si yo quiero hacer una serie de 10 pero no llego, lo que puedo intentar hacer es 6, parar con un poquito de tiempo de descanso, contar hasta 15, 20 segundos, que es lo que se suele dejar, y ejecutar de nuevo el ejercicio. Y entonces he hecho 10, pero divido entre 6 y 4. Y otro de los sistemas es el de la densidad, que es el mismo volumen de entrenamiento, pero en menos tiempo. Esas 3 series que he hecho un día, descansando 2 minutos entre cada serie, al día siguiente lo hago descansando 1 minuto y medio. O lo hago solo descansando 1 minuto. Ese es otro sistema muy interesante para progresar y mejorar y desarrollar masa muscular y a la vez mejorar en el ejercicio. Y como hemos dicho antes, otra de las opciones, el control del tempo, lo rápido o lo lento que yo haga el ejercicio va a ser muy importante. Si tengo totalmente ya afianzado ese 3, 0, rápido, 0, puedo intentar el 3, 0, lento para subir, otro 3 y 0, por ejemplo. Jugar con eso también nos va a dar muchos beneficios. Y dentro del método interejercicio, pues podemos aumentar la carga, podemos hacer que nos asistan, podemos trabajar el excéntrico solo, que es un sistema, ya os digo, muy interesante, de hecho ya habéis visto que ha aparecido varias veces, o jugar, por ejemplo, como sería en una drop set de entrenamiento de fuerza, con una variante que me cuesta más y una variante que me cuesta menos del mismo ejercicio. Por lo tanto, puedo empezar haciendo trabajo de flexiones hacia un lado y cuando acabo continuar con flexiones normales. O puedo hacer una drop set en la que hago primero solo trabajo concéntrico y excéntrico y luego termino solo haciendo las excéntricas. Es otro sistema. Y igual jugar con los variables de velocidad de repetición, como hemos dicho anteriormente, también con los ejercicios. Fijaros, para programar y planificar, importante, se pueden elegir muchas fórmulas. Puedo elegir cómo juntar mis tipos de ejercicios. Empuje y tracción. Un día hago empujes, otro tracciones. Un día empujes, otro tracciones. O puedo hacer tren superior, tren inferior, porque dentro de empuje puedo catalogar ejercicios de piernas como empuje también. Puedo hacer una sentadilla y ejercicio de tracción puedo hacer pues un peso muerto. Ya os digo, con propio peso corporal es más complejo. También podemos hacer ejercicios, si queremos especializarnos más, que sean solo con los brazos flexionados o ejercicios en ese día en el que solo haya brazos extendidos. Esto yo lo recomendaría más para la gente que está en un nivel un poco más avanzado. Y luego, una de las acciones que a mí más me interesa es dedicar un día a los empujes, otro día a las tracciones y otro día a las piernas. Yo creo que ese puede ser un sistema bastante interesante. Vamos a ir viendo ya los 2 puntos que nos quedan. Este sería el punto número 5, el equipamiento que podemos utilizar para la práctica de la calistenia.
Fijaros, aunque el ejercicio realmente solo se hace con el propio peso corporal, existen implementos que hacen que podamos utilizar nuestro propio peso corporal. No estamos sometiendo a cargas externas. Por ejemplo, los deslizadores o los gliding, como se llaman con el nombre común, son elementos que nos permiten generar un desliz en el suelo, y eso puede hacer que no tengamos que sacar la mano del suelo para hacer algún ejercicio. Si veis aquí, estamos haciendo una flexión a un brazo, que si yo tuviera que en ese momento ir bajando y quitar el brazo del suelo, a lo mejor no podría sostener mi carga con este brazo. Por lo tanto, me permite mantener siempre la carga bastante estable entre las dos zonas, pero darle más énfasis a una que a otra. El entrenamiento en suspensión, como ya sabéis, es uno de los clásicos, tiene infinidad de ejercicios que podemos hacer, y podríais decir, ya, pero usar un TRX es calistenia. Bueno, usar TRX es usar tu propio peso corporal. Otra cosa es que tú valores la calistenia como un sistema en el que se compite y en el que hay unos ejercicios fijos, pero en este caso yo os estoy hablando de la calistenia en general, en todo tipo de ejercicios con propio peso corporal. Por lo tanto, para mí la suspensión es un elemento muy importante. Y mi favorito serían las anillas, por el agarre, por la variabilidad de ejercicios que se pueden hacer también en ellas, y porque son para mí más cómodos y se le pueden dar más intensidad que en un TRX. Y luego utilizar con los déficits, las paralelas, poner libros, etcétera, nos va a dar un trabajo de excéntrico, de trabajo de profundidad mucho mayor, y nos puede ayudar a mejorar mucho los ejercicios. No tengo por qué cambiar tipo de flexión. La misma flexión la puedo hacer con paralela, la puedo hacer con los gliding, y no estoy cambiando prácticamente nada. Y como último recurso, si realmente quiero mejorar mucho, pues puede ser la carga externa. La carga externa que yo me puedo lastrar con un chaleco o simplemente colgar, como veis el ejemplo, para hacer fondos, para hacer flexiones, para hacer dominadas, ¿vale? Eso puede ser interesante también. Aquí veis, pues bueno, un poco de ejemplo de tipos de equipamiento que puede haber en calistenia. Y el punto número 6, que sería el último punto. En este punto lo que vamos a ver es simplemente unas recomendaciones de diseño para el entrenamiento de calistenia. Lo que yo recomiendo, si vais a empezar con este tipo de entrenamiento, es que primero se haga un aumento de la temperatura corporal, ¿vale? Ejercicios que te propongan que tu cuerpo no esté totalmente frío antes de hacer el primer ejercicio. Luego hacer un trabajo de movilidad activa y pasiva, y luego hacer el trabajo de habilidad y posicionamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que en el primer punto lo que haríamos sería ejercicios tal vez con un componente cardiovascular que podríamos hacer, tipo jumping jacks o escaladores suavitos, o un poquito de running o skipping en el sitio. Una vez que la temperatura ha subido, ya haríamos todo el trabajo de movilidad, ya sea una movilidad de columna, movilidad torácica, movilidad de muñecas, o trabajo de movilidad pasiva, que sean estiramientos pasivos si por lo que sea quiero ejecutar algún ejercicio luego que lo requiera. Y luego el de habilidad y posicionamiento es que si por ejemplo yo quiero hacer un pino, pues hacer ejercicios más sencillos que a mí hagan colocar mi posición corporal en esa zona sin una exigencia muy amplia, ¿vale? Entonces, importante saber cuáles son las necesidades que va a tener el entrenamiento que voy a hacer, y una vez que sé las necesidades, empezar a entrenar. Aquí veis movilidad y activación escapular, como hemos visto, súper importante. Para mí sería un poco de los aspectos que deberías desarrollar sí o sí. La movilidad de las muñecas, que es también fundamental y que no se le tiene en cuenta, y que yo recomendaría que todo el mundo que estáis viendo este vídeo metierais las muñecas y el trabajo de su movilidad y su fortalecimiento como parte principal de vuestra sesión si queréis ir progresando poco a poco. Los grandes gimnastas trabajan mucho las muñecas, muchísimo. Y luego toda la zona glenohumeral del hombro, y la activación del abdomen, toda la zona del core, que hemos dicho que es súper importante, esa línea media que vamos a trabajar, la tenemos que activar un poco. Ojo, activar, no fatigar. ¿De acuerdo? Lo justo entre empezar a hacer entrenamiento y calentar, pero si la fatigo de primera seguramente luego tenga repercusión. ¿De acuerdo? Puedo ir empezando a meter esas regresiones al principio y trabajar, como he dicho, esas skills o esas habilidades antes de empezar. Aquí, como veis por último, en este vídeo de la muñeca, pues bueno, tenéis un repertorio bastante grande de ejercicios que se pueden ir haciendo y que a lo mejor no habíais planteado que podríais hacer, pero sí, se pueden hacer, se deben hacer, y para mí, incluso este vídeo que os estoy poniendo ya sería
prácticamente un calentamiento y una activación muy importante, como veis, de los dedos, de la parte de la flexión, la extensión de la muñeca. No solemos trabajar mucho en nuestro día a día, las cosas que hacemos no requieren de una gran movilidad de muñeca, por lo tanto hacer todos estos ejercicios que se proponen en el vídeo son muy interesantes y os va a dar una capacidad de mejora brutal a la hora de hacer vuestros gimnásticos. Aquí veis, por ejemplo, que la mano, incluso activarla, los diferentes puntos de la mano que hay, que son los que me van a hacer a mí estar en contacto. Si os fijáis, casi todos los ejercicios van a ir dirigidos ahí y los voy a tener que controlar de alguna manera con mis manos. Por lo tanto, realmente tener esa sensibilidad en los dedos, en las articulaciones de la mano va a ser fundamental. Y con esto pues sería esta parte del curso. Espero que hayan quedado claros los conceptos que hemos querido resaltar, desde esas ventajas que teníamos de ese trabajo jugando con el posicionamiento del cuerpo, jugando con alturas, jugando con diferentes momentos de fuerza para hacer esa evolución. Saber que la calistenia, si tiene algo diferente, es que trabajo o intento trabajar con esa elongación muscular, que es lo que tanto me cuesta y que no se trabaja en otras disciplinas. Saber cuáles han sido los puntos fuertes, esa fuerza de brazos, de manos, esa fuerza de brazo extendido, ese trabajo escapular, ese sistema nervioso que necesito trabajar para que todo pueda funcionar mejor, y luego todos los criterios de progresión de series y de repeticiones que hemos estado viendo, a lo que pues sumaríamos los materiales, ¿no?, que podemos utilizar y que yo considero que pueden ser los más interesantes para empezar una programación o para evolucionar ciertas programaciones, y a tener en cuenta, eso sí, muy importante, el calentamiento, con todas las fases que hemos visto: activación, movilidad pasiva o activa, depende del objetivo que tengamos en la sesión, de escápulas, de hombro, de core, y obviamente luego utilizar primera parte de la sesión para aquellas cosas que requieran más concentración, más sistema nervioso, y así no voy tan fatigado cuando ya termino la sesión. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.